Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy la cuarta sesión nos corresponde a hablar sobre las características de las biomoléculas y los bioelementos que también forman parte de lo que es la característica de los seres vivos. Entonces, vamos a iniciar hoy la clase con una pregunta. Y la pregunta inicial sería, ¿qué compartimos todos los seres vivos? ¿Cuál podría ser la respuesta? ¿Quién tiene una idea? Miren todas las imágenes que están aquí y qué creen ustedes o cuáles serían las características que compartimos todos los seres vivos. ¿Cuál sería? Voy a regalar 5 puntos ahí que participa hoy. ¿Cuáles serían esas características que comparten todos los seres vivos? ¿Sí me escuchan, no? Que todos somos organismos vivientes. Sí, todos somos organismos vivos, por eso dice seres vivos. Pero ¿cuál sería esa una característica que compartimos todos los seres vivos? Aparte de evolucionar, crecer, morir, alimentarnos, no sabría decirlo. Ok, muy bien. Está bien. ¿Quién más tiene una idea? Sería que podemos tener, que cada organismo tiene su irritabilidad y adaptación y reproducción. Sí, ¿quién hablaba? Andrés, su. Que hay veces que se escucha como cortado. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podría ser? Roy. Profe, ¿desarrollo y crecimiento? ¿Qué Profe, más? compartimos organismos multicelulares, Ajá, unicelulares. correcto. ¿Qué más? Yacel Yaret. Yacel Yaret. Marisela. Oye, nadie quiere puntos extra. Mónica. Bien, entonces una de las características que compartimos todos los seres vivos, como ustedes lo han dicho, pues está relacionada con irritabilidad, reproducción, desarrollo, crecimiento, pero también compartimos a niveles atómicos, que en la clase pasada hablábamos de que un átomo más otro átomo forma una molécula y esas moléculas unidas entonces ya van a comenzar a formar las células unidas con una función forman entonces tejidos, esos tejidos forman órganos, esos órganos forman sistemas y los sistemas forman a todo el ser humano. Cada una de estas imágenes que usted observa aquí tiene en común de que está formado por bioelementos o biomoléculas. Cada uno de ellos forma bioelementos y está formado por bioelementos y biomoléculas. Vamos a ver cuáles son esos. Entonces, ¿cómo están formados? La pregunta es cómo están formados los seres vivos. Ya hemos visto las características de los seres vivos en la clase pasada. Ahora vamos a ver cómo están formados los seres vivos. Y los seres vivos están formados por compuestos orgánicos que se ocupa el 25% de la masa total. Ejemplo de ellos tenemos a los glúcidos, que son no más que carbohidratos, azúcares, proteínas, lípidos, ADN, vitaminas. Pero también tienen compuestos inorgánicos. Dentro de esos compuestos inorgánicos que ocupan en su mayoría el contenido de un ser vivo, que es el 75% más o menos de la masa total, y está formado por agua, dióxido de carbono y algunos minerales. Entonces, hay una clasificación muy interesante y es que un ser vivo que nace, que crece, que se reproduce y que muere está formado por bioelementos y biomoléculas. Dos conceptos que van a ver por ahí siempre de bioelementos y biomoléculas. ¿Qué son los bioelementos?
¿Y cómo se clasifican? Bueno, en bioelementos se clasifican en primario y secundario. Y ejemplos de ellos tenemos carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Y los secundarios, calcio, sodio, magnesio y cloro. Y biomoléculas que pueden ser orgánicas e inorgánicas. Ejemplos de las orgánicas están los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, grasas, ceras, proteínas, ácidos nucleicos, y ejemplos de inorgánicos están el agua y las sales minerales. Algo que es muy importante destacar es que las biomoléculas orgánicas se caracterizan por ser compuestos orgánicos porque tienen elementos carbono. La presencia del carbono dentro de una estructura química determina que esa molécula sea orgánica o inorgánica. ¿Quién lo va a determinar? La presencia del carbono. Eso es siempre esencial entenderlo en química, en biología, en bioquímica, que la presencia del carbono determina la característica de un organismo o de una estructura, si es orgánica o inorgánica. Esta es una tabla de la que ustedes han visto o quizás están viendo en química, lo vieron también quizás en el colegio, y aquí lo que trata de organizar son los elementos o los bioelementos que tenemos que aprendernos y que son esenciales no solamente en química, sino en biología, para poder entender los procesos un poco más fáciles y conocer los elementos. Podemos comenzar una tabla periódica desde aquí arriba, donde son, por ejemplo, los que están en rojo son los bioelementos principales, lo que hemos visto anteriormente aquí, los primarios. Estos que están aquí son los que están en la tabla periódica pintados de rojo. Por ejemplo, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, son los bioelementos primarios. Tenemos aquí los que están pintados como en naranja, que son los bioelementos secundarios, donde está el sodio. Más adelante vamos a ver la función y la importancia de cada uno o de algunos de ellos. Tenemos el sodio, que lo encontramos en la sal que comemos, el magnesio que está en las plantas, potasio que también hay en sal, calcio también que hay en leche y importante para los huesos, y el cloro que también es muy importante. Tenemos los que están aquí en verde, que son los llamados oligoelementos, o sea que hay en menor cantidad o en cantidades muy pequeñas dentro de la estructura o formación de cualquier ser vivo. Tenemos, por ejemplo, el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el hierro que es muy importante en la sangre, el cobalto, el cobre, el zinc y el molibdeno. Entonces, eso es la importancia, o así es como se clasifican los bioelementos según su importancia de primarios y secundarios. ¿Alguien ha trabajado con una tabla periódica anteriormente? Sí, no, quizás, tal vez. No, profesor. Nadie. Bien, entonces dentro de los bioelementos principales que ya vimos aquí en la tabla, que son los que están en rojo, nuevamente los vemos, como el carbono, el hidrógeno. ¿Qué hay que hacer en casa? Bueno, esa tabla que está aquí les queda de tarea leerla y aprenderse las siglas de cada uno de los bioelementos. Por ejemplo, saber que H es hidrógeno, que Li es litio, que Mg magnesio. Debemos aprenderlas en casa, porque en el siguiente mensual va a venir, se la voy a poner. Así es que deben estudiarla, y lo estoy diciendo hoy, va a quedar grabado, y usted debe anotarlo en su cuaderno, que para el siguiente mensual la tabla periódica va a venir. ¿Por qué? Porque debemos conocerla. No es química, pero debemos conocerla, y es útil en todas las ramas de la ciencia. Entonces aquí podemos ver nuevamente esos bioelementos que son principales y que son los que principalmente forman todas las estructuras de un ser vivo. Y tenemos los ángulos y las formas de cómo se forman. Y nuevamente digo que el carbono, donde aparece carbono, eso nos indica, como en este caso, que es la forma química. Esto nos indica que esto es una molécula orgánica, porque hay presencia del elemento carbono, que es un bioelemento primario, al igual que el hidrógeno, que el oxígeno, que el fósforo, que el azufre, que el nitrógeno.
y esto forma lo que se conoce como una molécula orgánica, como esta que está aquí. Esta es una forma estructural y esta es una forma más resumida, donde pues se hace la fórmula química de una estructura. Ahora, el oxígeno, ya que sabemos que el oxígeno está dentro de los bioelementos primarios, ¿para qué es tan importante? Bueno, el oxígeno es muy importante, como cada uno de ustedes sabe, porque es el que nos permite que ocurran los procesos dentro de todo nuestro cuerpo y principalmente el proceso de respiración celular y respiración pulmonar. Cada uno de los millones de nuestras células necesita oxígeno para comenzar el proceso de respiración celular, para mantener la célula oxigenada y realizar procesos entonces de metabolismo dentro del cuerpo. El hidrógeno, que no es más que forma la unión de ellos, proviene de energía de los seres vivos y también en los seres vivos aeróbicos que tienen oxígeno ocurre la oxidación del oxígeno y pues se forma agua, forma parte de la molécula del agua, que es el líquido vital, lo más importante para todos los seres vivos. Casi todos los seres vivos están formados de agua y el hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno en una molécula de agua, es lo que por eso es que se denomina H2O, una molécula de hidrógeno. Entonces uno puede pues ver la importancia del hidrógeno y del oxígeno, que es muy importante dentro de la formación de cualquier ser vivo. Ahora tenemos los bioelementos secundarios, que no es porque son secundarios, son importantes, sí son importantes, solamente que están en menor cantidad, pero son importantes. Uno de ellos, lo más importante, es el calcio. El calcio, ya sabemos que es el factor que se desencadena la contracción muscular. Para que usted tenga una contracción muscular, tiene que haber calcio, ¿no? Se almacena dentro de las células, se almacena dentro del retículo endoplasmático y en las mitocondrias. Y eso es muy importante. Y el nivel de calcio en la sangre se regula por acción pues, hormonal. ¿Para qué es importante? Por ejemplo, en estos organismos que están aquí, que viven en el mar, hay depósitos o todo su exoesqueleto está formado por depósitos de sales de calcio. Entonces es muy importante para que le dé la dureza o la rigidez a estos organismos como concha, estrellas de mar, tornillos de mar, caracoles y demás. El ser humano también forma parte o se deposita en los huesos y le da rigidez a los huesos y para que no nos fracturemos, no nos quebremos tan fácilmente. El sodio, muy importante porque es un catión extracelular en los animales, está fuera de la célula, es decir, y dentro hay otro que se llama potasio, y eso genera lo que se conoce como la bomba de sodio-potasio y mantiene la presión osmótica dentro y fuera de la célula. Cuando hay más de uno fuera, entonces tiene que entrar, cuando hay más adentro, tiene que salir. Y eso genera lo que se conoce como una presión osmótica que mantiene el equilibrio dentro y fuera de la célula. ¿Qué pasa cuando hay deficiencia de alguno de ellos? Bueno, simplemente las células se contraen el músculo y eso genera lo que nosotros conocemos como calambre. Cuando hay una pérdida de sales, de sodio y potasio, esa contracción de las células genera lo que conocemos nosotros como el calambre. Y por eso es muy importante que cuando usted ve que a las personas le da calambre, inmediatamente le dan algo que sea sale, o sea, un reconstituyente salino, electrolito, ¿no? Le decimos, y eso es muy importante. Entonces la bomba de sodio-potasio o el sodio y el potasio son muy importantes dentro de esta bomba que ocurre en nuestro cuerpo y dentro de todos los seres vivos, animales, para mantener ese potencial osmótico dentro y fuera de la célula, que no es más que la presión que hay dentro que sea equilibrada con la presión que hay fuera. Y por eso también es importante tomar mucha agua para que la presión o el medio acuoso se mantenga y la presión osmótica dentro y fuera sea bastante similar, llegando casi a cero, o sea, en equilibrio. Otro bioelemento secundario es el cloro, que siempre hemos escuchado el cloro y pensamos inmediatamente en lavar ropa y pensamos en que el cloro solamente sirve para blanquear la ropa, ¿no? Pero es importante dentro de los procesos también de regulación de la presión osmótica, el pH, que no es más que la medida de iones de hidrógeno, de asicidad o basicidad que hay en nuestro cuerpo, en nuestra sangre,
equilibrio hídrico para mantener el equilibrio de agua y eléctrico. Todo nuestro cuerpo está formado o recorren por allí tejido, sistema nervioso, conduce electricidad que lleva mensajes que vienen desde las neuronas en el cerebro y mandan mensajes que pueden ser electroquímicos y eléctricos a la mayoría de todos los músculos de nuestro cuerpo y son los que nos permiten a nosotros entonces entender cuándo tenemos que mover una mano, cuándo tenemos que mover un pie, o también nos tiene la función de la parte de estímulos, en donde usted toca algo caliente, inmediatamente su cuerpo reacciona quitando la mano, que es una parte de una reacción que no es pensada y inmediatamente tiene que ver con estímulo. Y que todas esas funciones tiene el cloro, que es un bioelemento secundario, pero que también tiene función. El magnesio, que también forma parte de la molécula de la clorofila, y que ya sabemos que la clorofila es un pigmento fotosintético que está dentro de los cloroplastos de las células vegetales, algunas algas y bacterias, que participan en un proceso anabólico conocido como fotosíntesis, que no es más que el proceso mediante el cual las plantas toman energía lumínica en presencia de agua y clorofila y forman oxígeno y glucosa y liberan agua, y que es muy importante para el medio ambiente, para las plantas, para mantenerse, para alimentarse y también pues para brindar agua al medio, liberar agua al medio y permitir que llueva. Entonces todo es como un proceso en que está bien organizado y que ha permitido que durante muchos años tanto las plantas como el medio pues puedan tener esas características importantes gracias a la fusión de bioelementos, de átomos, y que dan origen o permiten que cada uno de estos organismos tenga una función específica o especializada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Seguimos. Otros elementos secundarios que son muy importantes, tenemos el calcio, el magnesio, el sodio, ya hemos hablado del potasio y el cloro, y por ejemplo, una importancia del calcio, que es la estabilización del uso mitótico. ¿Qué es esto? Cuando las células se están dividiendo, cada una de los millones de células somáticas se están dividiendo, se forma algo que se conoce como el uso mitótico. Eso lo vamos a ir viendo más adelante en, creo que sexto o quinto. Entonces, cuando ellas se forman, allí se necesita mucho calcio. Otra forma en la que se utiliza también otro bioelemento secundario, que es el potasio, que ya les hemos dicho que es una sal, es en la apertura y cierre de los estomas en las plantas. Las plantas por abajo de las hojas, usted agarra una hoja y en la parte de abajo tiene unas aberturas que no se ven a simple vista, pero que la podemos ver al microscopio, y son como unas donas o unas entraditas como esta, unos poros, y esos poros, la apertura y el cierre está determinado por el potasio. O sea que no solamente en animales, sino que en plantas también estos bioelementos secundarios tienen una función importante. Y luego aparecen los oligoelementos, que como les dije anteriormente son los que están en menor cantidad en el cuerpo, en un 0.2%, pero que son muy importantes en muchos organismos. Por ejemplo, tenemos aquí que, tenemos que el silicio y otras más, oxígeno, forman el caparazón de las diatomeas, que son organismos unicelulares que viven entonces en aguas verdes, que ustedes ven esas aguas verdes que a veces están estancadas. Ahí hay estos organismos que se le conoce como diatomeas, y que son muy importantes porque también hacen fotosíntesis, y que tienen una función, pues, básicamente fotosintética, pero que son unicelulares. Allí también están formados cada uno de los cuerpos o de las estructuras de esos organismos. Así que tanto los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos tienen funciones específicas y determinantes en muchos organismos. Ahora, ya hemos visto los bioelementos. Vamos a ver ahora las biomoléculas. Pero dentro de las biomoléculas, como habíamos visto anteriormente, hay biomoléculas inorgánicas y biomoléculas
orgánica. ¿Qué es lo que determina que sea orgánico o inorgánica? Ya lo hemos dicho anteriormente, la presencia de carbono. Carbono dentro de una molécula significa que esa es una molécula orgánica. La ausencia del carbono es una molécula inorgánica. Ejemplo de esas biomoléculas inorgánicas que son muy importantes para nuestro cuerpo, el agua y las sales. Entonces, ya sabemos que los elementos inorgánicos, por ejemplo, la molécula del agua que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pues, ¿es orgánica o inorgánica? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿La molécula del agua es orgánica o inorgánica? Inorgánica, profesor. ¿Por qué es inorgánica? Porque no hay presencia del carbono en ella. No hay carbono. ¿Qué tenemos aquí? 2 átomos de, ¿qué significa H? Hidrógeno. Hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bien, muy bien. Entonces ya inmediatamente sabemos que el agua es un compuesto inorgánico, no es orgánico. Eso es muy importante. Ahora tenemos una molécula de dióxido de carbono. Pregunta, ¿es orgánico o inorgánico? Orgánico. Porque tiene dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Bien, entonces nos vamos a el agua. El agua es el compuesto líquido, que es un compuesto inorgánico, es el compuesto líquido más importante para los seres vivos. Porque tiene muchas funciones. Tiene funciones, por ejemplo, de disolvente, porque participa en todas las funciones dentro de la célula, dentro del medio. Es el medio de transporte de sustancias dentro de la sangre, por todo por el tejido sanguíneo, por ejemplo, por los vasos sanguíneos, por todos los vasos sanguíneos como venas, arterias, capilares. El agua es el que permite que la sangre esté más diluida y que pues, pueda transportar todo el oxígeno, el alimento y todas las hormonas y toda la información química que sea necesaria. Interviene en reacciones químicas y mantiene también la temperatura corporal, que eso es muy importante. Por eso es que es muy importante tomar bastante agua. Y si hacemos una comparación, por ejemplo, de una medusa, dice que una medusa que vive en el mar es el 95% agua. Un árbol de pino es 47% agua. Una semilla de cereal, en una semilla hay 20% de agua. Una lombriz de tierra tiene el 83% de agua, por eso usted siente que es como bastante babosa si alguien ha agarrado una lombriz. Y nosotros los seres humanos que estamos formados más o menos un 70% de agua. Agua, no soda, ni chicha, ni no sé qué más cosas podemos tomar. Agua. Entonces, ¿qué necesita nuestro cuerpo todos los días? ¿Qué necesita? Soda, Coca-Cola, ¿qué necesita? Agua. Agua. Porque ya sabemos que está formado más o menos de H2O. H2O, muy bien, de 70% de agua. Ahora vamos a hacer una comparación de una composición elemental aproximada del cuerpo humano con base en el peso seco. Y vamos a ver los bioelementos que tenemos aquí. Pregunta, vean este cuadro y respóndanme. De los elementos que están, ¿cuál es el que está en mayor porcentaje en el cuerpo humano? ¿Cuál es el que está en mayor porcentaje en el cuerpo humano? El oxígeno. Oxígeno, dice que el oxígeno tiene un porcentaje del 20%. ¿Quién dice otra respuesta? El calcio. Calcio tiene 4%. Miren el elemento y miren al lado del porcentaje. Carbono. ¿Cuánto tiene el carbono? 50. El 50%, ¿vieron? Entonces, nuestro cuerpo está formado, con base a los bioelementos, está formado principalmente por carbono. Entonces, nosotros somos una estructura orgánica o inorgánica. Orgánica, profesor. Somos orgánicos, claro. ¿Y qué tenemos en menor cantidad? Repite la pregunta, por favor. De los elementos, ¿cuál es el que está en menor cantidad en un ser humano? El calcio, profe. El calcio. El manganeso. Manganeso dice que tiene 0.001. Todavía hay alguien.
Hierro. Todavía hay alguien que tiene menos. Hierro. Hierro. 0.01. Todavía hay alguien que tiene menos. Yodo. Yodo. Muy bien. El yodo tiene el 0.00005. 0.00005 es menor que 0.01 o que 0.001. Así que lo que tenemos en menor cantidad es el yodo. ¿Dónde podemos obtener yodo? En las sales. Cuando compramos sal, di que sal yodada, allí se obtiene yodo. Entonces esa es una comparación para ver qué es lo que más o cómo está formado el cuerpo humano. Está más formado de carbono. Y en menor cantidad, el yodo, que es un oligoelemento, tiene lógica. El carbono es un bioelemento primario. Ahora vamos a hacer una comparación del agua, que ya sabemos que es el componente mayoritario en todos los seres vivos, pero vamos a hacer una comparación en porcentaje y podemos ver, vamos a ver la primera, en animales. En animales, ¿dónde hay mayor cantidad? En esta comparación de animales, ¿dónde hay mayor cantidad de agua? En el feto humano. ¿Seguro? En la medusa. Ajá, en la medusa. La medusa ya la hemos visto anteriormente, tiene un 95% de agua. El feto humano es el que le sigue, tiene un 94% y así sucesivamente. En los vegetales, Algas. las algas tienen mayor porcentaje de agua. Miren el espárrago, el que come espárrago, tabaco, espero que nadie fume, pero pensemos que la hoja, espinaca, el que come espinaca también tiene bastante agua, mucha agua. Los hongos, la zanahoria que sirve para la vista, para la visión, también tiene bastante agua. En los animales, viendo una comparación entre órganos, ¿dónde hay más agua dentro de los órganos? Esto es muy importante para entender algo. En el cerebro. En el cerebro, ok. Y ahí el que tiene menos son los dientes. El hígado tiene el 70%. ¿Qué pasa? Voy a tocar un tema un poco sensible, pero que es importante para entenderlo. No, quizás no todos lo hagan, pero podemos explicarlo desde el punto de vista científico. ¿Qué pasa cuando hoy usted se toma unas chelas, una fría o un trago de algo y se toma de más? Mañana usted se levanta y amanece con dolor de cabeza. ¿Por qué amanece con dolor de cabeza? Porque el cerebelo está inundado en alcohol. Ajá, por ahí anda la respuesta. Por ahí está la respuesta. ¿Qué pasa? El hígado, ¿quién es el que filtra todas las toxinas de nuestro cuerpo? El hígado. El hígado. Entonces el hígado, para hacer todos esos procesos, él tiene agua, pero él necesita mucha agua para tratar de eliminar el alcohol de la sangre, para que usted ya no se sienta borracho, como decimos a uno, ebrio. Entonces él dice, ven acá, yo no tengo tanta agua, y si usted no ha tomado mucha agua, él dice, voy a mandar a buscar agua de donde haya más. ¿Dónde hay más agua? ¿Dónde hay más agua en el cuerpo? En el hígado. No, el hígado está trabajando, En el cerebro. pero el hígado dice, me quedé sin agua porque se la pasó tomando y tomando y no tomó agua. Ahora, ¿de dónde puedo sacar agua? Del cerebro. Entonces manda a buscar agua como sea, desde acá arriba donde hay más y el cerebro como que se contrae y usted siente el dolor de cabeza. Por eso es que las personas generalmente cuando están tomando alcohol, ingiriendo alcohol, deben tomar mucha agua para evitar el dolor de cabeza, porque así el hígado tiene bastante agua para filtrar todas esas toxinas y los riñones también tienen bastante agua. Eso es un dato allí que tienen. Digo, no lo hagan. No estoy promoviendo que lo hagan, pero para que sepan nada más. En los vegetales donde hay mayor cantidad, ya lo vemos aquí, es en una sandía, lo hemos visto que abrimos una sandía y eso lo que comemos básicamente quedamos como llenos de agua, ¿cierto? Así que no es extrañarse que la sandía tiene bastante, la papa, la patata y el plátano son los que más tienen agua. Vamos a los compuestos orgánicos que ya hemos dicho que son los que están formados por elementos carbono y forman, por ejemplo, azúcares, lípidos, proteínas, ADN y vitaminas. Y aquí vemos una cadena donde está formado, hay un átomo de carbono y está unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno, por un enlace simple a uno de hidrógeno, y así sucesivamente en cada extremo están unidos
Eso ahí luego en química, eso no me corresponde a mí, pero en química le van a enseñar a ustedes de que tienen que ser 4 enlaces. Aquí están 2, 3, 4 y está estable la molécula. 1, 2, 3, 4 y está estable la molécula. Aquí el átomo de oxígeno queda como colgando y acá nuevamente no, para mantener los enlaces que hay entre la molécula. Un ejemplo de ello tenemos de esas moléculas orgánicas está el hidroxilo, que tiene algunas funciones. Aquí así se representa químicamente, que es una molécula polar y lo podemos encontrar dentro de azúcares, almidones, ácidos nucleicos, alcoholes, algunos ácidos y esteroides. Tenemos los carbonilos, eso luego lo van a ver ustedes en química, que también tiene una propiedad que es polar y también lo encontramos en azúcares, algunas hormonas, algunas vitaminas. Tenemos los carboxilos, es un ácido y se encuentran en los aminoácidos que son proteínas y en los ácidos grasos. Los grupos amino son bases, también están en aminoácidos y ácidos nucleicos. Los sulfhidros, hidrilo, que están en algunos aminoácidos y muchas proteínas. Y los fosfatos, que están en ácidos nucleicos y fosfolípidos en la molécula del ADN. Muy importante. Y algo que es muy importante es que dentro de esas moléculas orgánicas tenemos la clasificación principal que está en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y los carbohidratos, los azúcares, se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, azúcares más simples, ejemplo, glucosa y fructosa. Disacáridos, la sacarosa, que es el azúcar que comemos todos los días en su casa, que usted endulza el café, la chicha, eso es sacarosa. Y los polisacáridos, que son moléculas más grandes, más complejas, está el almidón, que vemos en la papa, en el arroz, el glucógeno, que es la forma de cómo se almacena el azúcar en el hígado, la celulosa, que es lo que forma las plantas. Luego seguimos y vemos que aquí a la vez está la función de cada uno de ellos, así que ustedes ahí lo pueden ir leyendo y viendo cuál es la función. Pero lo importante es entender que los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Eso es muy importante. Luego tenemos los lípidos, que se clasifican en triglicéridos. No sé si alguno de ustedes ha ido a hacer exámenes de la sangre y dice voy a hacerme el examen y voy a ver cómo me salen los triglicéridos. Y no es más pues que usted dice, no, me salieron muy altos los triglicéridos o me salió muy alto el colesterol. Entonces esos son lípidos, la parte de grasa. Esos lípidos también se clasifican en la cera y en fosfolípidos que forman las membranas celulares, los esteroides también. Ejemplo de esteroides es el colesterol. Así que cuando usted se va a hacer examen de la sangre para ver la grasa, usted se hace examen de triglicéridos. ¿Qué mide el triglicérido? El aceite y la grasa que hay en la sangre. Eso es lo que mide el triglicérido. ¿Y qué mide el colesterol? ¿Qué mide el esteroide? El colesterol. Cada uno de ustedes hace estos exámenes para medir triglicéridos y colesterol en la sangre. Entonces usted con eso ve el número de esteroides y que hay un colesterol que es malo y que hay un colesterol que es el bueno, el de baja densidad y el de alta densidad, uno que le dicen el bueno y el otro que le dicen el malo. Eso es lo que básicamente uno se mide para ver el nivel de estas moléculas orgánicas que las obtenemos cuando comemos que sí, mucho McDonald's, mucho KFC, mucha grasa, mucho pollo con mucha grasa, mucho aceite. Entonces tenemos que ver cuánto de esto hay en la sangre, porque nos puede tapar pues las venas, las arterias, los vasos linfáticos en el cerebro y nos podemos enfermar. También la proteína, que no es más que la formación de todo nuestro cuerpo, está formado por estructuras proteínicas. En todas las células de nuestro cuerpo hay proteínas y que también se clasifican si son estructurales, según la función que tengan, si son aminoácidos, si son hormonas, si son enzimas. Pero un ejemplo de proteínas, por ejemplo, tenemos la oxitocina, que son hormonas. Tenemos también la hemoglobina, que es es muy importante porque es la que transporta el oxígeno en la sangre. También otra molécula orgánica es el ácido nucleico, los ácidos nucleicos, que son muy importantes y los principales son el ADN y el ARN, dos moléculas orgánicas muy importantes, que una que almacena la información genética y la otra que es importante para que
ocurra la producción o la duplicación del ADN, replicación y se formen las proteínas. Y el ARN también es muy importante en otros microorganismos como los virus, que es básicamente el ARN de lo que entra a nuestro cuerpo, se mete en el ADN y entonces por eso es que los virus pueden pues, a nosotros poblarnos y gracias a nosotros ellos pueden mantenerse, porque necesitan un hospedero para estar, para subsistir, para seguir replicándose. En resumen, las biomoléculas orgánicas se clasifican en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué tengo que conocer? Los ejemplos de los carbohidratos, que son monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, los lípidos, que se clasifican en triglicéridos, ceras, fosfolípidos, esteroides, las proteínas, que pueden ser péptidos o polipéptidos, y los ácidos nucleicos, por ejemplo, que tenemos el ADN y el ARN. Esas son unas características. Aquí hay unos ejemplos en la madera. En un segmento de madera está formado, como ya hemos visto anteriormente, por un polisacárido que es la celulosa. Esto también son el acercamiento de las fibras de las celulosas en una pared celular. Aquí están, cómo se vería, y esta es la molécula en la que se ve cómo está formada la celulosa, que no es más que la unión de diferentes moléculas que están unidas. También si vemos un pedazo de cabello, una hebra de cabello, podemos ver también, podríamos ver, ¿no?, cómo se forma el cabello del ser humano y que está formado por proteínas. Ahora, hacemos una comparación de la composición química normal de un varón. Pesa más o menos 130, 132 libras. ¿De qué está formado principalmente un ser humano, un hombre? A ver, ¿cuál es la que tiene mayor porcentaje? El agua. El agua, profe. Agua. ¿Orgánica o inorgánica? Orgánica. ¿Orgánica o inorgánica? Inorgánica. Inorgánica, ya lo hemos dicho, el agua es inorgánica porque solamente tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y dentro de las orgánicas, ¿de qué está formado principalmente? Dentro de las orgánicas, ¿en qué está formado principalmente? Proteínas, grasas, carbohidratos, ¿de cuál? Proteína, profe, proteína. Proteína, tenemos mayor cantidad de proteínas. Entonces eso es lo que nos define básicamente a nosotros, las proteínas. Bien, esta es una lectura interesante que ustedes la van a hacer en casa de esta misma presentación. La van a leer esta, alimentos sintéticos, y le puse esta lectura porque esto es básicamente lo que uno come por ahí. Por ahí alguien habla del Splenda, el azúcar que supuestamente es buena, habla de los Pringles, todos esos productos que dicen que son light, mantequillas light, jugos light y todos los demás. Entonces, si no tienen azúcar, ¿cómo saben dulce? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo saben dulce? ¿Por qué saben dulce? ¿Se engaña el cerebro? ¿A quién se engaña? Todo esto, entonces, aquí lo van a leer, y al igual que esta sobre el colesterol, y van a ver un poco más sobre la importancia de comer, entre comillas, sano, y van a aprender un poquito de la de baja densidad y de alta densidad cuando se van a hacer el examen de, por ejemplo, de colesterol, y que el colesterol les dice de que HDL y LDL, que no es más que unas siglas en inglés que significan high density y low density. Esa es la única diferencia, y vamos a aprender también qué significa cuando nos toca hacer un examen de colesterol, qué significa eso de HDL y LDL. Así que ahí tienen el trabajo en la casa de hacer esa lectura, y la tienen que hacer porque forma parte de la asignación. Ya vieron las 2 lecturas, ¿no? ¿Sí? Se fueron.
¿Qué tenemos que hacer ahí, profe? Vamos a ver, pero ya saben cuáles son las dos lecturas, ¿no? ¿Vieron? Las dos lecturas que hay que leerlas. Y bien, entonces vamos ahí dice en las actividades, leer las lecturas. Profe, ¿cuáles son las lecturas? Las lecturas son estas que están aquí en la presentación. ¿Ya las vieron? Sí, profe. Ok. Entonces, luego que usted lee eso, ¿qué vamos a hacer? Pueden formar grupos de 3 estudiantes para ayudarse, o de 2. ¿Qué va a hacer cada grupo? Debe leer estas lecturas primero, esas dos, de las 2 diapositivas, y también van a recolectar 5 etiquetas de productos consumidos. Por ejemplo, si en su casa, en su lugar donde usted guarda la comida, usted compró leche, jamonilla, arroz, no sé, lo que usted consuma en su diario vivir, usted le quita la etiqueta, o si no puede quitársela, la recorta, y usted lo que va a hacer es que usted va a analizar los nutrientes que tienen esos 5 alimentos. Por ejemplo, si tienen carbohidratos, si tienen proteínas, si tienen lípidos, ¿qué tienen? Usted lo va a analizar y además de eso va a explicar lo que dice la lectura. Esto lo va a hacer en una presentación PowerPoint para la siguiente clase. Hay una charla. Usted, si son 2 o 3 en grupo, van a explicar la lectura. ¿Qué lectura? Esta y esta. Ambas lecturas las van a explicar y además van a explicar lo que ustedes encontraron en sus etiquetas, de qué está formado, por ejemplo, el arroz, la proteína. ¿Qué pasó? ¿Se fue el...? ¿Alguien me está escribiendo? ¿Qué pasó, Roy? Tengo una pregunta, profesor. ¿Usted va a asignar los grupos o No, ya no, son? queda abierto a ustedes. Ok. Sí. Profe, sobre la lectura, eso estará en documento. No, la lectura van a estar aquí en la presentación y la presentación va a estar en documento. Ah, ok. Esta misma presentación ustedes lo van a leer de ahí, va a estar en documento. Siempre, es más, ya está. Esta presentación ya está en documento. Así que usted se va, de nuevo la revisa y se va al final y aquí hace la lectura. ¿Qué va a explicar usted en la presentación con su PowerPoint? Va a explicar esta lectura, va a explicar, profe, bueno, aprendimos que tiene esto, que tal alimento tiene esto y eso es importante por tal cosa, y que del colesterol, de las grasas trans, del corazón aprendimos esto, que eso. Y también va a mostrar, bueno, nosotros le elegimos, por ejemplo, 5 productos, la lata de leche ideal que la consumo todos los días porque yo tomo mucha crema y vimos que la leche ideal tiene esto, y eso es importante porque esto sirve para tal cosa, esto que tiene sirve para tal cosa, eso es lo que tiene que hacer. Segundo producto, sopas Maruchan. Bueno, la sopa Maruchan dice que tiene sales, que tiene, no sé qué pueda tener. Y bueno, esto no es tan bueno, o si es bueno porque esto causa esto. Usted hace como un análisis de lo que usted come, según la etiqueta del producto en base a lo que tiene. Luego elige, no sé, leche condensada. Bueno, esto tiene bastante azúcar, eso es bueno, pero no tanto porque esto me puede causar tal. Eso es lo que hay que hacer. Un análisis de lo que comemos todos los días, más el análisis de estas dos lecturas. Es un complemento, porque esto es comida y esto tiene que ver con lo que comemos todos los días y entonces, pues con las etiquetas vamos a poder como reafianzar. La presentación PowerPoint, el PPT, el mismo archivo, la otra semana después que usted lo presenta, va a haber una casilla dentro de los trabajos para que usted suba el PowerPoint y el PowerPoint, ahí en el PowerPoint yo le voy a poner la nota de lo que usted obtuvo en la presentación oral, usted y su grupo, y lo que usted obtuvo en las mismas diapositivas. Las diapositivas traten de que no vengan con un periódico de palabras, traten de que sea más visual, más imágenes, más explicativo, que usted sea el que explique. Esas presentaciones que vienen así como mucha teoría de que, bueno, aquí dice que esto tiene, no. Traten de manejar el concepto, aprenderlo y explicarlo con sus palabras y ponen cosas puntuales dentro de las diapositivas. Máximo unas 12 diapositivas, no más. Y ya les dije que no vengan con un periódico del periódico de ayer, que no venga ahí escrito. ¿Preguntas? Profe, sobre los grupos,
¿Cuántos son en total de los estudiantes? Supuestamente son 14. Así que podrían ser grupos de 2 o grupos de 3. Lo dejo abierto.